Secundaria primer grado. Historia. Civilizaciones agrícolas de Oriente. China. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a su sesión de Historia para sexto grado en Aprende en Casa 2. Y hoy le vamos a dar la bienvenida a la maestra Verónica Hernández. Hola María, ¿cómo estás? Muy bien, muy emocionada ya de comenzar. ¿Saben de qué vengo vestida el día de hoy? ¿De una persona de China? Así es, pero bueno, eso lo sabes porque tienes una idea en tu cabeza de cómo debe lucir una persona de China. Sin embargo, no podremos reducir la cultura china a un solo traje. Para ampliar nuestra visión, debemos revisar su historia y las regiones que lo conforman, incluso la vestimenta de cada clase social. Entonces la historia no solo me sirve para acumular datos. Para nada. La historia te sirve para entender una cultura, un pueblo, un país, una civilización y te ayuda a romper con ideas viejas que lo que hacen es reducir toda la cultura e historia de un país y encajonarlo en un solo molde. Es como lo que nos pasa aquí en México. La gente cree que solo vestimos zarapes y sombreros cuando en realidad gozamos de una diversidad cultural impresionante. Exacto. Pero bueno, comencemos con este viaje por el surgimiento de la civilización china. Perfecto. Sé que han estado viendo algunas civilizaciones antiguas desde hace varias clases. Sí, ya vimos Mesopotamia y Egipto. Dos civilizaciones que también se establecieron cerca de ríos. Ay, permíteme tomar un poco de agua. Ok. Ustedes también hidrátense. Es que el agua es vital para nuestro cuerpo, pero no solo para nuestro cuerpo, también para el crecimiento de alimentos, el desarrollo de civilizaciones y la comunicación entre ciudades. Claro, porque recuerdo de las sesiones anteriores que el agua permitió que los humanos descubrieran la agricultura. Así es, descubrimos cómo China es otra civilización que se asentó cerca de varios ríos y que se convirtió en una de las cunas de las grandes civilizaciones. Claro, junto a Mesopotamia, Egipto e India. Exacto. Ubicada en un extenso territorio de 9.600.000 kilómetros cuadrados, China tiene una gran diversidad geográfica. Desarrolló una cultura milenaria de una trascendencia sin igual respecto de otras civilizaciones del mundo. Y todo gracias a los ríos y su importancia para el cultivo de diferentes semillas. Así es. Esta fascinante civilización agrícola del lejano oriente fue una de las primeras regiones del mundo donde se registró el proceso de domesticación de plantas y animales. Y con ello la paulatina sedentarización de las sociedades humanas. Claro, vimos que esa domesticación fue la clave para que nuestros antepasados nómadas pudieran asentarse y establecer civilizaciones que pudieran desarrollarse. Precisamente, estos procesos que mencionas, María, se han registrado en China en el año 10.000 a.C. aproximadamente, con el cultivo de 3 tipos de alimentos diferentes. Justo después de la glaciación, la gente del valle de Yangtze comenzó a cultivar arroz. Luego, las personas cercanas al río Amarillo sembraron mijo y sorgo, además de domesticar cerdos. Y algunas otras aldeas cultivaron tubérculos, como el ñame y el taro. Entonces, una vez que comenzaron a sembrar estas semillas, entraron al Neolítico y podemos hablar de una sedentarización y del surgimiento de una gran civilización. Eso hubiera sido bueno, pero no fue el caso. Pese a esta temprana domesticación de plantas, tuvieron que pasar otros miles de años para que se registrara el surgimiento de la civilización china. Es decir, la aparición de las primeras ciudades-estado, con una organización política, social y económica, un sistema propio de escritura, de creencias y rituales y numerosos avances científicos.
Quiere decir que fue un largo proceso en el que surgió la civilización y conforme crecía se fue haciendo más y más completa. Efectivamente, pero para que quede claro ese proceso, vamos a platicar más sobre este tema. Entonces, ¿cuándo surge la civilización china? Mira, en nuestro libro de texto aparece señalada la fecha de 2200 a.C. como el año en el que surge la primera aldea china, conocida como la dinastía Xia. Eso fue hace muchísimos años. Pero entonces en China se organizaron por dinastías. Sí, muchísimos años. Y con relación a tu pregunta, una dinastía es el gobierno de varios reyes provenientes de la misma familia. Antes de surgir la agricultura, se organizaban en clanes, que practicaban la caza y la recolección. Una vez que la agricultura surgió y empezó a sobrar el alimento, se vieron en la necesidad de organizarse, pues aparece la propiedad. ¿La propiedad? ¿Cómo la propiedad? Pues mira, la propiedad, se necesitan terrenos para sembrar las semillas, y como había quienes se dedicaban a sembrar y cosechar, tenían que defender su trabajo y las tierras que sembraban de otros clanes que quisieran robar su alimento. Así que necesitaban de alguien que se convirtiera en su líder y organizara a todas las personas de la aldea, y así surgieron las dinastías. Ah, entonces el líder le va heredando su puesto de rey a sus hijos o a su familia. Exacto. Es así como la primera dinastía, la dinastía Xia, surge en los siglos XXI al XVI a.C. y con ello arrancó la Edad de Bronce en China. En esta dinastía gobernaron 17 reyes en un tiempo aproximado de 472 años. El primero de ellos es el rey Huangdi, o rey amarillo. Después de él gobernaron otros cuantos, pero cuando le tocó gobernar al rey Yao, cuenta la historia que le tocó enfrentarse al problema de que el río amarillo se desbordara y destrozara los cultivos. Así que el encargado del líder del clan Xia, se le encargó al clan que hiciera una construcción para evitar el paso del agua, pero fracasó y entonces Yao lo mató. Luego, la labor fue encargada a Yu, hijo del líder del clan Xia, y él sí lo logró, construyendo varios canales, y así Yu, el grande, se convirtió en el rey y da inicio a la primera dinastía china. ¿Y luego qué pasó? Ah, pues mira, la dinastía china logró en su capital, Erlitou, se construyeran talleres de bronce, palacios y templos. Y así pasó el tiempo hasta que le tocó gobernar a Jie. Y por corrupto y mal gobernante, lo mataron. No, ¿quién lo mató? Ay, pues alguien llamado Tang. De hecho, fue quien da inicio a la nueva dinastía, la dinastía Shang, que dominó gran parte de la cuenca del río Amarillo y varias provincias de China. Claro, siempre hay un río cerca de las grandes civilizaciones antiguas. Así es. Y durante esta dinastía Shang, la civilización china alcanzó un desarrollo indiscutible, que revisaremos de manera rápida en 8 puntos. Muy bien. El primer punto es la agricultura, con el cultivo de mijo, el sorgo, el arroz y el trigo. Fabricaron armas de bronce, carretas y vasijas. Se organizaron en estado o gobierno, donde el rey era el líder y el político religioso y militar. Era el encargado de gobernar y nombrar a los funcionarios que le ayudarían. Y formaron también ejércitos militares con una rígida disciplina. María, ¿me ayudas con los otros 4? Por supuesto. Abajo vemos que dividieron su sociedad en clases sociales, integradas por nobles, funcionarios, guerreros que pertenecían a la clase alta, comerciantes, artesanos, agricultores de clase baja y que estaban sujetos a trabajos obligatorios y al pago de impuestos, y los esclavos, formados por prisioneros de guerra. Después tenemos que inventaron un sistema de escritura ideográfica de 5000 signos y muy parecidos a los caracteres de la escritura china actual. Después tenemos que desarrollaron un sistema de creencias
formas de ver y pensar la vida, daban culto a los antepasados y a los elementos y a las fuerzas de la naturaleza, como el sol, la luna, los ríos, las montañas, el viento, etc. Y su dios supremo era Shangdi, el de arriba. Y por último, desarrollaron conocimientos astronómicos que dieron paso a la elaboración de un calendario lunar, según el cual el año estaba dividido en 12 meses de 29 días cada uno, con 7 meses intercalados cada 19 años. Y la semana era de 10 días. Este periodo fue de muchísimos avances para la cultura china. Así es. María, completo todos los ingredientes que necesita una civilización para ser considerada estado, desarrollo agrícola, ciudades, ejércitos, avances tecnológicos, sistema de escritura, religión, conocimientos astronómicos, calendario y clases sociales, ya se puede considerar una civilización. Claro, pero ¿y todavía hay más periodos o dinastías? Claro, después algunos rebeldes le dieron batalla a la dinastía Shang. Los rebeldes ganaron y dejaron al palacio Shang ardiendo, y así surgió la dinastía Zhou. La dinastía Zhou expandió su territorio de manera inimaginable. Conquistaron tantas provincias que al tener el poder centrado en un solo lugar no funcionaba, por lo que empezaron a repartir el poder en las diferentes provincias. Pero todos debían seguir rindiendo lealtad y obediencia al rey Zhou. Estas familias encargadas en cada provincia tenían varias tierras, poseían privilegios y la llevaban bien con el rey. A ver si estoy entendiendo bien. Esto quiere decir que ya con la dinastía Zhou se organizaron como sociedad feudal, en cuya cabeza estaba el rey. Estás entendiendo perfecto. Lo interesante es que con el paso de los años hubo varias guerras que dividieron a China en diferentes territorios y gobiernos, por lo que los Zhou perdieron poder y comenzó la lucha entre todos. ¿Y entonces no había un solo rey para todo China? No, primero había cerca de 170 gobiernos diferentes y luego de varias guerras quedaron solo 7 gobiernos diferentes. Y estos empezarían a pelear entre ellos para robarse el territorio. Eran tantas las guerras que en esta época se escribió el libro de arte de la guerra, lo que transformó a China. ¿Y cómo fue esa transformación? Pues esos 7 gobiernos se fueron matando entre ellos, hasta que el que ocupó las mejores estrategias ganó, y fueron los Xi. Los Jin empezaron a derrotar a todos los demás estados y lograron unir a toda China en un solo imperio. Así fue como apareció el primer imperio chino a cargo del emperador Sheng en el año 221 a.C. Entonces, esta fue una nueva etapa en la historia de esta civilización. ¿Y cuáles fueron los avances de este primer imperio chino? Durante el imperio Sheng, mejor llamado Qin Shi Huang, se llevaba a cabo un gran número de operaciones militares destinadas a sofocar posibles focos de resistencia y a extender y controlar las fronteras del imperio. En este periodo se creó una moneda común para toda China. Estableció una misma escritura para todo el imperio. Construyeron nuevas ciudades, palacios, una inmensidad de redes, vías terrestres y fluviales, canales y la construcción de la maravillosa muralla china, la famosísima muralla china. Otra maravilla. Recuerdo que los jardines colgantes de Babilonia fueron producto de la civilización mesopotámica. Y ahora esta otra maravilla, la muralla china, también tiene sus orígenes en civilizaciones muy antiguas. Pero déjame contarte más sobre esta muralla y el extravagante emperador que la mandó a edificar. La muralla fue construida para evitar el paso a los hunos, que vivían en Mongolia. Y como tribu nómada, saqueaban todos los días los territorios ya conquistados por el emperador. ¿A qué se refiere con que el emperador era extravagante? Bueno, digo que fue extravagante porque estaba obsesionado con el tema de la inmortalidad
e hizo un viaje para buscar el elixir que le diera la vida eterna. Por eso pidió que al morir fuera enterrado en un mausoleo con réplicas de 8,000 guerreros chinos. ¿No lo sabían? Bueno, entonces los invito a ver el siguiente video para que comprendan mejor a lo que me refiero y lo vean ustedes con sus propios ojos. La Gran Muralla China guarda la memoria histórica de este gigante asiático desde el siglo VII a.C. Eran momentos difíciles. Los principados feudales eran asediados por las aguerridas tribus nómadas del norte, como los hunos, que destruían todo lo que encontraban a su paso en busca de alimento y zonas para habitar. Para protegerse, los reinos empezaron a levantar murallas en sus fronteras. En el siglo III antes de nuestra era, surgió una figura icónica, Qin Shi Huang, un político y militar que terminó con las luchas internas y creó un país unificado. Se convirtió en el primer emperador de la China imperial. Durante la dinastía Qin, ordenó unir las murallas que se encontraban aisladas en el norte y las convirtió en lo que hoy conocemos como la Gran Muralla China. De acuerdo con el Diario del Pueblo, el periódico oficial del Partido Comunista, esta edificación tiene una longitud superior a los 6.700 kilómetros, que van desde el extremo oeste del país, en el paso de Sanjaihuan, provincia de Hubei, hasta el paso de Chaiyuan, en la provincia de Gansu, en el oeste. Atraviesa las provincias de Liaoning y Hubei, la municipalidad de Tianjin, la capital Beijing, las provincias de Shanxi y Shaanxi, la región autónoma de Ningxia y llega a la provincia de Gansu. Fue edificada con diferentes tipos de materiales. En la zona del este, la denominada Cabeza del Dragón Viejo, se levantó con ladrillos y piedras talladas. Estos materiales también se utilizaron en el tramo mejor conservado de toda la muralla, la sección de Badari, en Beijing. Aún se mantienen en pie los pasillos desde donde se lanzaban cañonazos. Las almenas, que guarecían más de 1 millón de soldados cuando combatían al enemigo. Y las atalayas, ubicadas con una proximidad clave para lanzar flechas a intrusos y cubrir todos los espacios disponibles en el horizonte. Varios tramos del oeste de esta fortificación se crearon con arcilla, granito o tierra comprimida. De estos, solo se conservan los cimientos y algunos restos de la obra. La Gran Muralla China está considerada como uno de los mayores proyectos de construcción en la historia del mundo. En 1987 fue designada Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, y es una de las nuevas 7 maravillas del mundo moderno. El unificador de China y artífice de la Gran Muralla, el emperador Qin Shi Huang, tenía grandes dotes para la guerra y para gobernar, pero también una marcada obsesión por la vida eterna. Le daba la misma importancia al paso de los seres humanos en la vida que en la muerte. Por eso diseñó, con esmero, su propia tumba, el mayor mausoleo en la historia de China. Nos encontramos en el mausoleo de una de las figuras más trascendentales de la historia de China, el emperador Qin Shi Huang, que dio origen a la unificación de esta región en el siglo III. Sus restos son custodiados por más de 8,000 guerreros de terracota que cuidan su reino en el más allá. Desde este emblemático y mítico lugar de la historia de China, los invitamos a conocer más sobre este gran país. Huang Jin Laeto Chunguo. Bienvenidos a China. El mausoleo abarca más de 56 kilómetros cuadrados en la montaña Lisa, en Xi'an.
Aquí se erige una pirámide donde se encuentra una cámara mortuoria construida durante 40 años por 700,000 súbditos. En ella descansa Qin Shi Huang, con sus joyas y sirvientes. Sus tesoros no han sido vistos por la humanidad, ya que la tumba no ha sido excavada a más de 2200 años de su construcción en el siglo III a.C. Pero así como Qin Shi Huang unificó a China y unió las murallas del norte para ofrecer seguridad a su pueblo, en su muerte también goza de un tributo único. Miles de combatientes resguardan su descanso eterno. Son los guerreros de terracota, el mayor descubrimiento arqueológico del mundo en el siglo XX. 当时我们打井，9个人打井，4个人在井下，打到74年3月29号下午4点，这个就打出了铁用的碎片，铁兵马俑的碎片。Jiang Chi-do cuenta que al excavar, sus palas chocaron con objetos que despertaron su curiosidad. Lo que observaron los dejó asombrados. Figuras con forma humana en tamaño natural, con armaduras y empuñando sus lanzas. 我当时看不出，我以为是个古墓或者啥东西，没料想到这么大的喷墨。 Los guerreros habían estado durante más de 2000 años en el inframundo, y en ese momento resurgieron de la tierra, como el ave fénix renació de entre las cenizas. 对我生活肯定是有影响，影响很大，不管从经济上或者是我个人荣誉上，都有很大改变。 Son cerca de 8000 figuras de guerreros, caballos de combate y armas de bronce, ubicados a 1,5 kilómetros de la tumba de Qin Shi Huang. Debido a su alineación, pareciera como si se dirigieran hacia donde descansan los restos de su emperador, visionario de su tiempo, que reveló importantes técnicas militares. 这是我们第一次发现这样一个立体的这样的军事编列的这样一个实物，所以有人说这是一本立体的兵书，排列的一些原则。比如说我们看前面这3排，当年应该是拿着弓啊、弩啊这样一支前锋的部队，首先打击敌人的，真的是主力部队，主要是步兵和车兵这样相间排列这样的大的阵型。 敌人从其他方向来偷袭，你看，在南边和北边各有一排是面外站的。敌人从其他方向来偷袭，这些人会发现并组织反攻的。在最西边还没出土的地方，还有一排是面西的，是后卫部队。 Tienen una altura de hasta 1,80 metros y pesan entre 100 y 300 kilos. Una por una, cada figura fue moldeada y horneada por partes a diferentes temperaturas, de hasta 1000 grados centígrados. La delicadeza con la que fueron creados se refleja en sus rostros, todos diversos, de varias edades y etnias. 一般我们看年轻的孩子呢，都看起来比较年轻稚嫩。你看像这个非常天真的样子。不论你的出身高低，当然奖励军功的原则就规定，能够勇敢杀敌就会得到爵位，得到土地。所以对年轻人来说，这可能是一个实现梦想的机会。所以他们呢，看起来都是很自信、很勇敢的样子。 Qué video tan impresionante. ¿Qué te pareció la muralla y el mausoleo construidos por el primer emperador de China? Extraordinarios, ¿no crees? Increíbles. Y me llamó mucho la atención que se descubrió de manera accidental. Supongo que ahí termina esta historia. Para nada. Muere el emperador Qin Shi Huang en el año 210 a.C., pero su imperio siguió con una nueva dinastía, la dinastía Han. Aunque no todo es miel sobre hojuelas. Al morir el emperador, pues se empezaron a pelear por el poder, ya sabes, lo de siempre. Además de que los campesinos estaban muy enojados porque los campos se habían descuidado por las obras extravagantes del difunto emperador. Y entonces surgió Liu Bang, un campesino que se autoproclamó señor feudal, que al ganar algunas guerras comenzó a gobernar la China imperial desde el 206 a.C. al 220 después de Cristo, iniciando el periodo de la dinastía Han. En el transcurso de la dinastía Han, inició la expansión de China hacia Asia Central, lo que permitió ampliar las rutas de la seda.
China, hasta lograr que éstas llegaran al Imperio Romano. Pero bueno, todavía hay muchísimo por aprender, por lo que te invitamos a que revises fuentes de información confiable y revises tu libro de texto en la página 40, donde podrás encontrar información sobre los avances de la civilización china, como lo fue el arado de hierro, la carretilla, las máquinas sembradoras, la brújula, el papel, la pólvora y bueno, infinidad de aportes impresionantes para la humanidad. Maestra Vero, muchas gracias por esta sesión. A ti. Hemos terminado con Civilizaciones Agrícolas de Oriente, China, y espero lo hayan disfrutado tanto como Vero y yo. Hasta la próxima.